Buenos días, buenas tardes, hermana, hermano, dependiendo del país donde te encuentres. Hoy quiero, hermana, hermano, compartir contigo esta palabra de mucha bendición a tu vida, a mi vida. ¿Por qué, hermana, hermano? Porque el Señor me la puso en esta tarde. Y quiero darle gracias a Dios por tu vida, por mi vida, porque sé que tú y yo no somos nada sin Él. Así que, hermana, hermano, vamos a buscar en oración a nuestro Señor. No sin antes también invitarte a que te suscribas a este canal, que compartas esta predicación donde quiera que tú estés, en tu iglesia, en tu célula, donde quiera que tú te encuentres. Si fue de bendición a tu vida, seguro lo va a hacer para otra hermana. Así que suscríbete, hermana, hermano, y comparte esta palabra. Es para gloria y honra de Cristo. Te invito a orar. Amado Señor Jehová de los ejércitos, en nombre de Jesucristo tu Hijo, te damos las gracias en esta hora, Señor, que estamos glorificando y exaltando tu nombre, Señor. Tu palabra nos dice que prediquemos tu palabra en todo tiempo, momento y lugar, Señor. Te pido en esta hora, Señor, por la vida de todos los ancianitos, Señor. Por mi madre, por la hermana José, por la hermana Nieves, Señor, por don Beto, la hermana Nerina. Que tú los bendigas, los guardes y los cuides, y todos los ancianitos de todo el mundo, Señor. Que les lleves paz, tranquilidad. Por mi tía Teresa García Castillo, que la bendigas, que la guardes. Padre, también te pido que seas tú obrando en aquel que no tiene trabajo, Señor. Que seas tú obrando en aquel que está enfermito, enfermita, Señor. Que extiendas tu mano de bondad y misericordia para que él sea bendecido por ti, Señor. Padre, todo lo sabes, todo lo puedes. También quiero poner en tus manos a la hermana Esquivel, Señor, que está pasando por una situación difícil. Que tú la bendigas, que tú la guardes, la cuides, Señor. Porque, Señor, sin ti no somos nada. Te pido, por favor, que envíes a esa familia dirección, fortaleza, y que todo lo hagan conscientes, Señor, de que tú eres quien hace la obra. Padre, también quiero encomendar en tus manos la vida de mis hermanos en la fe. La hermana Laura José Pereira, Señor, que la bendiga, la guardes en su enfermedad. Por la hermana Isabel Leiva, que la bendiga, la guardes, que suplas cada necesidad que ella tenga. Por la hermana Leonor Corrales, que la bendigas, que la guardes. Por la hermana, Señor, Maudis Mercano, que la bendigas, que la guardes y la cuides, Señor. Por la hermana Magali, Señor, por el hermano Irusta, Señor, que tú lo bendigas, lo guardes y lo cuides donde quiera que esté, Señor, que lo prosperes en sabiduría y en su trabajo, Señor, Padre Santo, y por todos los hermanos de los grupos de oración, Señor. Sabemos, Señor, que sin ti no somos nada, Señor. Te encomiendo en tus manos mis hermanos en la carne, Martín, Rafael, Rosa y mi hermano Jaime, Señor. Tú los conoces, Señor. Bendícelos, guárdalos, Señor, pero sea todo conforme a tu preciosa y santa voluntad, Señor. Padre, por aquel que no tiene trabajo, Señor, pido por favor que lo bendiga, lo guarde, Señor. Por aquellas hermanas, Señor, que están en días de separarse, Señor, que seas tú obrando, Señor, si es tu voluntad. Tú restaurarás ese matrimonio. Si no es tu voluntad, Señor, pues no habrá nada, porque sé que todo tú lo puedes, Señor. También quiero pedirte en esta hora, Señor, por aquellos que salieron a trabajar, que tú los bendigas, los guardes, los cuides, Señor, que los lleves con bien, los traigas con bien, Señor. Por los que están en sus escuelas, que los bendigas, que los guardes, que los cuides, Señor. Y Padre, en tus manos pongo este estudio, Señor. Envía, Señor, sabiduría desde lo alto para que esta palabra sea tuya, fiel y verdadera, Señor. Porque sé, mi Dios, que si es tuya, tocará corazones, Señor. No permita, Señor, que mi lengua hable lo que tú no dices, Señor. Tu palabra está escrita, Señor. Por favor, te pido sabiduría, entendimiento, dirección, Señor. Y bendice a aquel, protege, cuida a aquel que escuchará tu mensaje. En nombre de Cristo Jesús, te doy, Padre, la gloria, la honra y la alabanza. Amén. Amén, hermana, hermano. Que Dios te bendiga, te guarde y te cuide. Te invito a que abras tu Biblia en Evangelio de San Juan, capítulo 10, de los versículos 1 al 6, y vamos a ver qué nos dice esta hermosa palabra. Evangelio de Juan,
capítulo 10 de los versículos 1 al 6. Y vamos a ver primero por qué este evangelio. Porque mucha gente, hermanos que apenas están estudiando la palabra, confunden a Juan el profeta, a Juan el apóstol. Y vemos que aquí el evangelio, según San Juan, le pertenece a, él es el escritor y este es el discípulo amado. Así que, hermano, no es lo mismo el profeta Juan que el apóstol Juan. Este evangelio lo escribe el apóstol, el evangelista, no el profeta. Dice la palabra de Dios, hermano, la parábola del redil, la cerca. Dice, versículo primero, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y el salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. 3. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Versículo 4. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Pero ellos no entendieron, sus discípulos no entendieron qué era lo que les decía. Triste, pero cierto. Los que andaban con él, como dicen, no le ponían mucha atención a lo que él estaba predicando. Así que, dice la palabra de Dios, esta alegoría les dijo, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Y vamos a ver que esta parábola del redil del Antiguo Testamento, desde el inicio de la creación, vamos a ver que tiene que ver una puerta, un redil. La puerta es aquello que te comunica, tú decides si es con el bien o con el mal. Aquí la palabra nos dice, yo soy la puerta, es nuestro Señor Jesucristo. Así que si entramos por la puerta del bien, hay bendición. Pero si nos vamos por el camino equivocado, la puerta falsa, dice la Biblia que hay dos caminos. El ancho y espacioso, que es de perdición, y el angosto, que lleva a la vida eterna. En el ancho y espacioso dice, y por él muchos están avanzando. Por la puerta angosta no quieren caminar. Y vamos a ver, primeramente, hermano, te invito a que abras tu Biblia en Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4 de los versículos 7 al 8. Génesis capítulo 4 de los versículos 7 al 8. Y vamos a ver qué nos dice. En el índice principal dice Caín y Abel. Dice el versículo 7, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Vemos aquí la puerta, pero la falsa. La puerta falsa que te comunica con el pecado. Nuestro Señor aquí en el Antiguo Testamento, Jehová le está hablando a Caín. Le está diciendo, si bien haces, no tendrás problema. Pero aquí hay algo que tú estás envidiando, que es a tu hermano. Y una persona que es envidiosa, porque uno crece y el otro no, y empieza a hablar mal de él y busca una y mil maneras, está abriendo una puerta, sí, pero una puerta de
perdición. ¿Qué hizo Abel? Abel estaba alineado a Jehová. Abel escuchaba la voz de Dios. Caín también la escuchaba, pero no la obedecía. Y esa es la puerta por la que tristemente muchos cristianos, como dicen pseudo cristianos, están siendo llevados a perdición. Jehová vino, le habla a Caín, le dice, mira, si bien hicieras, no tendrías problema. El pecado está llamando a tu puerta. El pecado está, mira, esta niña, por ejemplo, puedes hacer esto y esto y nadie se va a dar cuenta. El pecado está llamando a tu puerta y cometes ese pecado. Y es pecado de maldición, y si te agarran te vas a poder ir en la cárcel. ¿Cuál fue la puerta que abriste? La puerta falsa. ¿Qué hizo Caín inmediatamente? En el 7 Dios le está diciendo, el pecado te está llamando, escucha mi voz, arrepiéntete. Pero ¿qué él hizo inmediatamente? En el versículo 8 dice, salgamos al campo, y lo mata. Salgamos al campo y lo mata. ¿Qué puerta abrió? La puerta del mal. Y eso, hermana, hermano, no es algo que Dios apruebe, y es algo que evidentemente Caín es el primer asesino de la historia. Mató a su hermano. Y es recordado Abel. En el Nuevo Testamento, nuestro Señor, cuando acusa a los fariseos, los hace responsables. Dice, desde la muerte del justo Abel hasta este momento, dice, hasta Zacarías, hijo de Berequías, muerto entre el altar y el templo. Desde ahí los está culpando. ¿Por qué? Dice, porque ustedes son de la descendencia ¿de quién? De Caín. Desde ahí ya los está culpando de ese derramamiento de sangre. ¿Por qué? Porque nuestro Señor quiere que lo escuchemos. Dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y el salteador. ¿Qué hizo Caín? Ladrón y salteador. ¿Escuchó la voz de Dios? No. ¿Qué más dice? Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. El pastor, todos sabemos que es nuestro Señor Jesucristo, pastor de pastores, Rey de reyes, Señor de señores. Vamos a ver también qué nos dice Éxodo 12, versículo 23. Éxodo 12, versículo 23 dice, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestra casa para herirla. Vemos aquí que los israelitas, Dios los protege. ¿Qué tenían que hacer con esa puerta? Tenían que hacer exclusivamente lo que nuestro Señor le estaba dando de indicación. Dice, con un hisopo vas a sacrificar un cordero, vas a poner un hisopo, y en los dinteles de la puerta, en los marcos, los vas a poner con sangre. Ese es un símbolo de cuando venga el heridor, se va a pasar, no los va a tocar a ustedes. Porque esa es la bendición que tú y yo tenemos, que si estamos caminando con Cristo, cualquier situación difícil que pase, nosotros no va a llegar a ti, a mí. ¿Por qué? Porque es el pastor de pastores el que está cuidándote. Dice también en Levítico 8:11. Levítico 8:11 dice, y roció de él sobre el altar 7 veces, y ungió el altar y todos sus utensilios, y la fuente y su base para santificarla. Tú y yo somos santos, apartados para nuestro Señor. Cuando escuchas la voz, cuando escuchas su voz, nuestro Señor te bendice. ¿Vamos a pasar situaciones difíciles? Claro que la vamos a pasar. Por eso, tú y yo, hermano, tenemos que tener bien presente qué puerta estamos abriendo. La puerta de bendición, la que me comunica a Cristo, o la puerta del mal, la que me lleva a perdición. Dice el versículo 3,
A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por su nombre. Y a sus ovejas llama por su nombre. ¿Por qué? Porque Él es su pastor de pastores. Él tiene el nombre de cada uno de las ovejas. Dice, las que tú me diste, dice, los que tú me diste, le dice nuestro Señor Jesucristo al Padre, ninguno se me perdió, sino el hijo de perdición, refiriéndose a Judas. ¿Qué quiere decir? Que los 11 que se mantuvieron fieles, dice, me los dio el Padre, pero el que desde un principio se apartó, ese yo no soy responsable. Por eso, hermana, hermano, tú y yo tenemos que tener bien presente. Dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y cuando tú estás orando, muchas veces cuando estamos en oración, en ayuno, en su palabra, escuchamos la voz de nuestro Señor perfectamente. Y estamos orando y como si estuviera enfrente nuestro Señor escuchándonos. ¿Pero por qué? Porque somos obedientes, hemos entendido que somos ovejas de su prado. Por eso dice el versículo 3, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por su nombre y más aún las saca. Por eso, hermana, hermano, tú y yo tenemos que entender claramente: ¿por qué soy oveja de nuestro Señor? ¿Qué encontró de bueno Cristo en ti o en mí? En mí nada. No sé si a lo mejor en ti encontró algo bueno, porque todos a los ojos de Él somos pecadores, redimidos en su sangre. Dice que a este abre el portero. Cuando tú vienes a Cristo, entras a la vida espiritual, a caminar con Él. Cristo te deja escuchar su voz. Cristo te permite que ores por un enfermito y sana. Cristo te permite interceder por otros. Dice, ¿por qué? Porque estás escuchando su voz. Dice, y más aún, Cristo sabe quién eres tú. Y como Cristo sabe quién eres tú, también cuando oras por un endemoniado, el endemoniado sabe quién eres tú, que eres un siervo de Dios. Por eso, hermana, hermano, Dios nos está invitando a que permanezcamos fieles. Tú sabes que Cristo murió por ti y por mí. Démosle gloria a Dios y más aún acercarnos a Él en obediencia. El versículo 4 dice, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Cuando saca todas las ovejas, dice, va delante de ellas. ¿Por qué no se va atrás? Atrás no va el buen pastor, atrás va el salteador, el que robó las ovejas, el que las va a despeñar, el que no le importa el hermano, hermana. Ese es un salteador. Y ahorita en muchas iglesias hay mucho salteador con la iglesia. Hay muchos que están por dinero predicando. Hay muchos que la iglesia ya le hicieron ganancia, hicieron un negocio. Ellos no van adelante porque no les importa. Si una oveja no va o está enferma, que se pierda, no hay problema. Pero el que es el verdadero pastor y sabe que es una oveja, va a ver cómo está, va a curarla, va a darle palabra, va a orar por ella, va a ungirla. Siempre está al pendiente de esa oveja. ¿Por qué? Porque Él es el buen pastor. Y dice que va delante de ellas y más aún, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. ¿Por qué? Porque saben quién es Él. Una oveja, una iglesia bien alimentada con palabra verdadera, una iglesia amada, una oveja amada por su iglesia, pues siempre va a la iglesia. Cuando tiene que aportar, aporta. Cuando tiene que apoyar, apoya. Cuando ve que en su líder no hay hipocresía, no hay mentira, no hay hurto, no hay destrucción. Tristemente, ahora el pastor cree que si le gritó a la oveja, pero la oveja tiene la obligación de callarse. Lo ofendió y la oveja tiene la obligación de callarse. Le quiere quitar su dinero y la oveja tiene que entregarlo. O sea,
porque es un salteador, porque no es el pastor. Por eso la oveja no oye esa voz. La oveja escucha al verdadero pastor. Dice también que, mas al extraño no seguirán. Mas al extraño no seguirán. ¿Por qué? Dice al extraño no. Cuando nuestro Señor Jesucristo llega, con los primeros que tiene que lidiar son con los fariseos. Y los fariseos es como ahorita la tradicional, tenían todo copado en relación a la fe. Ellos eran los mandamás, ellos eran los que podían exigir el diezmo, la ofrenda, la primicia. Ellos le robaban a la viuda. Cuando una viuda, cuando ellos se enteraban que había una viuda, iban para robarle. Iban para decirle, bueno, mira, tienes tantos terrenos, tienes que donarlos para otras sinagogas, para otros templos, y más aún. Y tú mira, quédate con este cuadrito, aquí vas a estar y nosotros vamos a estar orando y Dios te va, como dicen en la prosperidad, Dios te va a dar al 1,000 por 1. Porque ellos amaban los placeres, amaban los bienes, no amaban a las ovejas. Dice, por eso nuestro Señor se dirige a ellos, dice, al extraño no seguirán. Por eso cuando llega nuestro Señor Jesucristo a escena y les empieza a hablar de que ellos no son mejores que ustedes y yo somos iguales, les habla de ámense unos a otros con amor eterno, hagan el bien, estén atentos con la viuda, no le roben y más aún con pretexto extiendan oraciones inmensas. Pero Cristo les dice, eso no está bien. ¿Quieren el diezmo? ¿Para qué? Están ustedes sobre el dinero, sobre la viuda, sobre el huérfano. Por eso cuando llega nuestro Señor Jesucristo empiezan a seguir esa doctrina y empiezan a desechar la del falso. ¿Por qué? Porque los fariseos bíblicamente son ¿qué? Son los asalariados. Y cualquiera que esté predicando una doctrina falsa que no sea esta, es igual un asalariado. Y no importa que el templo esté con pantallas grandes, no. Si en una iglesia donde el único que aumenta sus bienes es el pastor, aguas con esa iglesia. Una iglesia donde desde que llegan en las pantallísimas te ponen, el que va a donar con $1,000 pase al frente, se esperan los demás, el que vaya a donar y hasta el último, el que no lleve, pues que se vaya, ¿no? ¿Por qué? Porque son asalariados. Ellos no predican por amor, predican por dinero. Por eso dice el versículo 5, mas al extraño no seguirán. ¿Por qué? Porque una cosa es ser oveja y otra cosa es que esté uno tonto, ¿eh? Que no sepa uno quién es el que está detrás. Son el salteador, dice, y son los extraños, a los cuales las ovejas no van a seguir, dice, van a huir de él. Huyen del extraño, huyen de una iglesia porque puro dinero, sacadera de dinero. Hay ocasiones que me han dado testimonio de unas hermanitas, oiga pastor, ¿a poco es bíblico esto? ¿Qué hermanita? Pues desde que uno llega es pura plata, pura sacadera de plata. Que el pastor quiere un seguro, pero es el seguro más caro. Que el pastor dice que debemos de aportar porque quiere un carro del año. Que el pastor, o sea, todo es dinero. Dice, uno llega con una carga y se trae uno la de la iglesia. Ya ni ganas dan de ir. ¿Por qué? Porque son salteadores. Porque no son los pastores. Porque no importa que sea el encargado de la iglesia. Puede ser el encargado de la iglesia, pero no el pastor. Porque el pastor tiene que estar llamado por Cristo. ¿Para qué? Para que él esté al pendiente de cada oveja. Que lo ponga a Cristo, no que lo ponga el papá. ¿Y qué me refiero con esto? Hay ocasiones, hay un testimonio grande ahí en YouTube, así es que no es así un chisme, ¿no? Por ejemplo, el papá funda una iglesia. El papá funda su iglesia, bueno, pues ya. Pero el papá enferma y ninguno de sus hijos está compenetrado en la iglesia. Pero ahí en la iglesia hay diáconos que están bien fortalecidos. Hay gente que de verdad tiene el llamado, que están ahí al pendiente de la iglesia. Pero como el pastor dice, no, es que no se puede ir a esta iglesia a manos de otro. ¿Qué hace?
A ver, hijo, fulano, venga. Reciba a Cristo. Ya recibió a Cristo. Bautízate. Ahora a partir de hoy tú eres el encargado de la iglesia. A ver, diáconos, miren, él es el pastor de la iglesia con esta fecha. Ustedes tienen la obligación de rendirle cuentas a él en todo. ¿Y qué pasa? ¿Quién llamó a ese? ¿Lo llamó Cristo? ¿Lo llamó el papá? Por eso vemos que dicen, violaba a niñas, está preso en Estados Unidos, está preso en tal cárcel. Porque no lo llamó Dios, lo llamó el papá. Y si no te llamó Dios, hermano, hermana, así tengas todos los estudios de teología, si no te llamó Dios, no hay nada. Si tienes la bendición de te llamó Cristo y aparte estudiaste, qué bendición. ¿Por qué? Porque estarán las ovejas bien alimentadas. Pero si te llamó tu papá, al rato te va a gustar el dinero, las ofrendas, y vas a hacer del púlpito y de tu iglesia no digo más. El versículo 6 dice, esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Esta alegoría les habló nuestro Señor y no entendieron, dice, ¿qué era lo que les decía? Que se cuidaran de quién les estaba diciendo nuestro Señor, de los fariseos, de los hipócritas. ¿Qué quería nuestro Señor? Que nuestro Señor ya tenía su grupo de apóstoles. Ellos tenían que predicar una palabra, que no se dejaran influenciar de decir, miren, te voy a invitar a que vengas aquí a la sinagoga, mira cuánta gente te está escuchando, mira cuánta gente es tu ofrenda, y quieres seguir predicando en esa casita de 20, o quieres venir a predicar aquí donde hay 5,000 gentes. Aquí la ofrenda, mira, y ve qué ofrenda sería de ahí. ¿Y qué hace el falso pastor? Pues se va a predicar allá, pero allá le dicen qué tiene que hacer, qué tiene que predicar. Y aquí en su iglesia, aunque es pequeña, predica lo que Dios le está poniendo. Triste, pero así es, hermana, hermano. Por eso, hermana, hermano, analicemos. Recuerda, el verdadero pastor siempre va adelante. Desde el versículo 1 dice, si tú no puedes entrar por la puerta de bendición que es Jesucristo, la puerta angosta, quieres entrar por la ancha. La ancha va a perdición, la angosta te lleva a la bendición. Dice, ¿por dónde quieres entrar tú? ¿Por la puerta donde está Jesucristo o por la espaciosa? Recuerda, no abras la puerta que te comunica con el pecado. Recuerda a Caín, y Cristo ya mora en ti, mora en mí, ya sabes qué es bueno y qué no es. Si hay algo malo y te va a alejar de Cristo, deséchalo. Cristo, nuestro Señor, te dice, escucha mi voz. Dice que si eres oveja de Dios, de Jesucristo, sabes que Él sabe tu nombre, tú escuchas la voz de Él y Él te va guiando. Dice que Él, como verdadero pastor, si tú te encomiendas en la mañana a Él en oración, en ayuno, Él va delante de ti abriendo camino para que yo seamos bendecidos. Escucha la voz de Cristo. Si vas a una iglesia donde te promete que vas a ser millonario porque oró por ti el pastor, con impuso las manos, dijo, mira hermano, Dios me ha revelado que usted en menos de un año usted va a ser millonario. Mejor aléjate, porque ni vas a ser millonario y te vas a quedar pobre porque quiere tu dinero. Dice que el pastor va delante de las ovejas y las ovejas escuchan su voz porque las llama por su nombre. El buen pastor debe de saber el nombre de cada oveja. Y más aún dice, al extraño no lo van a seguir, no lo siguen. ¿Por qué? Porque es un extraño, porque es un falso, porque no tiene amor por sus ovejas. ¿Por qué? Porque entre más las disperse es mejor. Triste. Pero hay pastores los pastores tienen divididas a las iglesias catalogadas, las que ofrendan porque tienen dinero y las que no. Las que ofrendan van a ir a comer a mi casa, van a ir conmigo a los lugares donde yo me transporte.
Las que no ofrendan, hay que se queden. Las veo cada 8 días y un día entre semana. Hermano, hermana, analicemos. El único que te comunica con Dios, el único mediador entre Dios y los hombres, Primera de Timoteo 2:5, el único mediador entre Dios y los hombres es nuestro Señor Jesucristo. No hay otra. La única puerta, el único puente para llegar al Padre es el Hijo. Así que mantente. Eres de Cristo, recuerda, ¿qué puerta estás abriendo? ¿La de bendición? Congregándote, orando, ayunando, ¿te gusta ayudar al hermano, a la hermana? Eres la oveja de Cristo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te cuide donde quiera que tú estés. Te invito a orar. Amado Señor Jehová de los ejércitos, en nombre de Jesucristo, tu Hijo, en esta hora te damos las gracias, Padre, porque eres fiel. Señor, te pedimos por favor que alejes de nuestro entorno, Señor, todas las malas amistades, Padre, todo aquel, Padre, que no quiera, Señor, escuchar tu palabra. Por favor te pedimos que desgarres su corazón, su mente, para que pueda venir a ti. Padre de la gloria, de bondad y misericordia, en tus manos ponemos este día, Señor, que sea de bendición. Señor, si tú pones gente para que le prediquemos, si tú pones gente para que oremos, si tú pones gente, Señor, para que vayamos a visitar a algún enfermo, Señor, permite que lo hagamos, pero siempre para glorificar y exaltar tu nombre. Te doy gracias, Padre, por la vida de todos los ancianitos, las ancianitas, por todos los enfermitos, enfermitas, Señor, por aquel que no tiene trabajo, para que tú, Señor, envíes esa bendición desde tu morada celestial a través de Jesucristo, tu Hijo. Te damos las gracias en esta hora. Amén. Que Dios los bendiga, los guarde y los cuide, hermana, hermano. Muchas bendiciones.